Bueno, entonces les estaba diciendo que este momento, o este ángulo es lo que estoy colocando aquí y que corresponde en el caso de las señales discretas a la frecuencia que nosotros vemos en las señales continuas. En señales discretas, en realidad el valor que está acompañando a este n es el número o es el ángulo sobre los cuales voy a ir brincando a lo largo del círculo, y si ese valor no coincide o no da una vuelta entera al círculo, entonces la señal puede ser una señal no continua, no periódica, perdón, e incluso puede ser que la señal sea periódica, pero pasando dos vueltas o tres vueltas sobre el círculo, que es lo que vamos a ver un poco hoy. Además, yo tengo estas mediciones que estoy colocando acá, y de hecho cualquiera de ellas, como este que está aquí, como este posiblemente, podría ser también un valor de frecuencia, y los puntos que voy a tomar para una frecuencia omega y para la frecuencia 2 omega van a ser casi los mismos. En el caso de una frecuencia 2 omega, entonces brinco de aquí para acá, luego brinco 2, brinco para acá, brinco 2, brinco para acá, es el punto que me faltaba, luego brinco 2, brinco hacia acá, brinco 2, brinco 2. Si estoy aumentando el número de puntos, entonces también este término que está aquí sería un posible valor, y un posible valor de frecuencia, y es otra vez un múltiplo de la frecuencia más baja, que es este punto que está acá. Entonces hay muchas frecuencias, o existen varias frecuencias en las cuales los puntos coinciden entre ellas. Por ejemplo, en este caso todos los múltiplos de omega tienen exactamente los mismos puntos y los puedo utilizar como frecuencia para generar una señal. Siendo así, entonces yo puedo seguir aumentando el número de puntos que tengo acá, e incluso superar el valor de pi medios, e incluso superar el valor de pi, y llegar hasta este punto que está acá, que tiene como frecuencia dos posibles valores. Este término que está aquí, que si yo sumo este ángulo será el valor de pi, más un pi sextos, o sea, pi más pi sextos, que es este término. O bien, si lo cuento al revés, como lo hacen usualmente las calculadoras, este término tendría una frecuencia de menos 5 pi sextos. Y los dos puntos son exactamente el mismo punto que estoy marcando por acá. Si esto es cierto, déjenme poner este caso, que está aquí. Entonces, si yo estoy brincando o dándole una vuelta al círculo y pasándome un poquito más, cuando yo estoy contabilizando un seno, el seno de sería 7 pi sextos, que estoy colocando acá, por n, entonces los valores serían, este sería el valor 1, luego este sería, le voy a dar la vuelta completa, y un saltito por acá, sería el valor 2, luego sería el valor 3, luego sería el valor 4, que está por acá, 3, 4, luego sería el valor 5, que es este, luego sería el valor 6, que es pulsar para acá, el valor 7, que es para acá y para acá, luego el valor 8, que es este término, perdón, este para acá, 8, luego el siguiente sería este para acá, el siguiente este para acá. Y como ven, los valores de los puntos de la frecuencia 7 pi sextos son exactamente los mismos, los valores o los puntos que toco, que la frecuencia pi sextos, que sería este término que está acá. Eso significa, o lo mismo, o sería exactamente lo mismo que el valor de la frecuencia menos 5 pi sextos. Si yo recorro el seno, o si yo recorro el ángulo hacia este sentido, entonces menos 5 pi sextos, voy a caer otra vez en los mismos puntos y en las mismas formas, exactamente en las mismas posiciones y siguiendo la misma secuencia que lo que hubiera hecho con 7 pi sextos o menos 5 pi sextos. Eso hace que en el caso del seno continuo, del coseno continuo, los rangos de frecuencia están acotados, y entonces la frecuencia angular o el valor de la frecuencia, o los valores a los cuales puede tener este valor de omega en el caso discreto, están acotados en un rango que va de menos pi hasta pi, y no puede ser más, o lo que es lo mismo, cualquier rango que incluya este término. Este es el rango de omega, puede ser este, es menos pi a pi, o el rango de omega puede ser de 0 hasta pi
o desde 0 hasta 2pi para que esté completo todo el rango. No dan exactamente las mismas series este término pi sextos y 7 pi sextos, pero los puntos son exactamente iguales. Entonces siempre tengo un simétrico, y de hecho el término pi sextos y el término menos pi sextos va a generar exactamente la misma gráfica. El término 2 pi sextos y menos 2 pi sextos va a dar la misma gráfica, y como este término y este término dan la misma gráfica, entonces si yo recorro toda la vuelta voy a caer en el término 11 pi sextos, y el término 11 pi sextos y el término menos pi sextos es exactamente lo mismo. Por eso se acota mucho la gráfica, y los únicos posibles rangos de frecuencia para frecuencia continua son estos que están definidos por acá. En el caso de frecuencias discretas, esto es el caso discreto, y en el caso continuo, el rango de frecuencias, el rango de omega, va de menos infinito hasta infinito, porque en el caso continuo, como todos los posibles valores de tiempo existen y no hay ningún tipo de acotamiento para el valor de tiempo, todos los posibles valores de omega pueden ser valores de frecuencia y existen como tal. En el caso discreto, la frecuencia se acota de menos pi a pi o de 0 a 2pi. En el caso continuo se va desde menos infinito hasta el infinito posible. Eso es algo que hay que tener en cuenta para estas cosas. Y antes de pasar al dibujo o a la gráfica, necesito revisar otro concepto, que es el concepto de muestreo, que tiene que ver con las señales, y otra vez evaluar estas partes. Entonces déjenme borrar esto que está aquí y regreso al muestreo en continuo. De omega n. Una señal continua x de t la escribo como el seno de omega por el tiempo, y lo que habíamos visto ayer es aquí esta parte. Entonces aquí tengo el tiempo, aquí tengo 0, aquí tengo 1. Si esto es de 0 a 1, entonces por acá tengo la mitad, o le voy a poner simplemente t, porque no se puede hacer periodo. Luego le voy a poner aquí un cuarto, y lo que voy a hacer es dibujar sobre esta gráfica el valor del seno. Entonces de aquí para acá, en este punto va a tener su máximo porque es el valor del seno, en este punto va a cruzar por 0, en este punto va a cruzar por menos 1, que es este, y en este punto va a cruzar por el valor del seno. Entonces la función seno va a ser esto. Empieza aquí, sube, baja, baja y sube, y ahí está una función seno como lo que habíamos expresado en la clase pasada. Y ahora tengo que involucrar el muestreo. ¿Qué pasa cuando yo muestreo una señal senoidal con un periodo constante de muestreo? Lo que había dicho la clase anterior también de muestreo es que yo tengo una señal x, y si la señal x de t, que está aquí, la convierto en esta forma que es x de n por delta t, entonces esta es una señal en el dominio continuo, esta es una señal en el dominio discreto, y esta señal en el dominio discreto la puedo contabilizar únicamente con los valores de n que están ahí. Y lo que estoy haciendo en la práctica es, existía mi señal continua como es esta, y solo estoy tomando puntos cada cierto intervalo de tiempo que está acá para representar a esa señal que tenía. Y ya lo había hecho también en el dominio discreto del muestreo con los puntos que tenía representados ahí. Solo estoy reformulando esta forma que está definida por acá. Si tomo la función seno que está aquí, entonces tengo x de n delta t. El término omega lo voy a expresar en términos de la frecuencia, y no la frecuencia angular, sino el valor de la frecuencia, y eso sería igual al seno de f por 2pi por el valor de n delta t. Perdón que ya no cabe, pero aquí hay un delta t. Déjenme hacer un poco más para acá mi ecuación, si no se va a tardar.
Entonces x de n delta t sería igual a la función seno por 2pi por f por n delta t, que está definida ahí. Esta f que está acá, f es la frecuencia y f es el valor de 1 sobre el periodo o cuánto tiempo tarda la partícula en darle la vuelta al círculo que tengo definido. Entonces, ahí está mi función. Esto es el valor de omega. Nada más lo voy a marcar por acá, así, para decir que esto es justamente este término que está colocado por acá. Son estos dos los mismos que tengo definidos por acá. Y el valor de delta t, que es el periodo de muestreo, que ya había también definido la vez pasada, entonces delta t es igual al periodo de muestreo. Tengo otro concepto que es la frecuencia de muestreo, que es igual a 1 sobre el delta t, que es la frecuencia de muestreo. Entonces, esta es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es cada cuántas muestras o cuántas muestras por unidad de segundo tomo de una señal específica. Si reescribo esta ecuación, entonces el valor del seno, y lo dejo en el término de la frecuencia de muestreo, delta t lo paso para acá, y entonces tengo aquí definido 1 sobre fs, o este término, déjenme colocarlo acá, si delta t es lo mismo que 1 sobre el inverso de la frecuencia de muestreo, son exactamente iguales. Este lo paso para acá, este lo paso por acá, y entonces forman estos términos que están acá. Entonces, este término que tengo definido aquí, lo puedo reescribir como 2pi por la frecuencia sobre la frecuencia de muestreo por el valor de n que está definido ahí. Y entonces, ahora en mis ecuaciones, este término ya está, esta función o el argumento de este senoidal ya está casi escrito en estos términos, que es el valor de omega, y de hecho ya puedo asociar. Este término lo pongo en azul para que se vea diferente, este que estaba acá. Este término que está aquí corresponde a la frecuencia discreta o la frecuencia angular en el dominio discreto, que me permite entonces ahora acotar las cosas. 2pi por f entre fs debe ser algo que esté acotado entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi. Si yo estoy acotando este término, la frecuencia, aquí tengo una división de frecuencia donde f es la frecuencia de mi señal, frecuencia de muestreo es la frecuencia de cada cuantos puntos estoy tomando, entonces ya tengo una relación entre los valores que puedo tomar. ¿Qué pasa si la frecuencia es mayor que la frecuencia de muestreo? Si la frecuencia de señal es mayor que la frecuencia de muestreo, entonces este término es mayor a 2pi y ya no puede ser un término como esos, porque no puedo construir, o sí puedo, pero estará mal hecho, el término de un ángulo donde estoy tomando una muestra, recordando que aquí tengo el círculo, esto que está acá debe ser una fracción del círculo, y si este término que está acá, esto es mayor a 2pi, entonces le daré una vuelta y pasaré del círculo. Y si hago eso, entonces estoy tomando una representación mala del círculo. Este término debe ser un término que sea menor a 2pi, y de hecho debe ser menor a pi, para que sea una buena representación numérica, por lo que habíamos visto hace rato. El término el término que está aquí, o este punto que está acá, equivale al término que está acá. El punto que está aquí equivale al punto que está acá, el punto que está aquí equivale al punto que está aquí abajo, porque las funciones senoidales son funciones periódicas, y entonces da lo mismo tener unos ángulos positivos que tener ángulos negativos, como puede ser este el caso. Por eso debo hacer que la frecuencia o ajustar los valores de frecuencia y frecuencia de muestreo de tal manera que siempre estén en un rango que vaya desde 0 hasta el valor de pi como un máximo valor posible. Siendo así, entonces voy a borrar esta parte. Si el máximo valor es 2pi por f sobre fs
tiene que ser igual a pi, entonces este se cancela, aquí tengo un 1 y entonces el valor de 2f tiene que ser igual a la frecuencia de muestreo que me dice, o lo paso para acá, que el máximo valor de frecuencia que puedo tomar es el valor de la mitad de la frecuencia de muestreo, en este caso, o si paso este término 2 para acá, significa que la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos 2 veces el valor de la frecuencia de la señal posibilidad que estoy tomando. Eso es lo mínimo posible para que el valor funcione y para que el muestreo funcione. Si no, entonces el muestreo o la señal discreta que estoy generando a través del muestreo va a ser mala esa muestra, ese valor de muestreo, ¿no? Déjenme ponerlo, escribirlo como debe ser. Entonces, el valor mínimo de muestreo, o de frecuencia de muestreo, que vemos en la computadora como se ve, el mínimo valor de Fs es 2 veces el valor de la frecuencia de la señal que estoy tomando. Eso es lo que debe pasar. O lo puedo ver al revés, el valor máximo, dependiendo del enfoque que lo estoy viendo, si yo fijo el valor de la frecuencia de muestreo, la frecuencia más alta que puedo analizar, el máximo, mejor lo dejo así, bueno, nada más lo digo para no escribir. El máximo es el valor de la mitad de la frecuencia de muestreo que quiero analizar. Si no es así, ahorita vamos a ver con la computadora cómo es que eso pasa. Si no es así, entonces la representación que yo tengo de la señal analógica va a ser una representación mala de la propia señal. Y de hecho, déjenme colocarlo ahorita, bueno, ahorita lo vemos en la computadora para tener más claridad respecto a esto.